tema que hoy vamos a compartir: cómo iremos a terminar nuestra carrera. Bendito sea Dios. ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? Porque es triste, lamentable y preocupante. Bendito sea Dios que cuánto siervo empieza bien, pero termina mal. Hermano, y lo preocupante y lo importante es no tanto cómo se empezó, lo preocupante es cómo se va a terminar. Cuánta gente que empezó en el espíritu y hoy está terminando en la carne. Hombres que fueron defensores de la sana doctrina, hoy besándole las patas a imágenes, hoy besándole las patas a muñecos de palo, hoy cargando muñecos en la espalda, procesiones y cuánta basura. Gente que empezó en el espíritu, pero está terminando en la carne. Hombres que antes predicaban en contra de la idolatría y hoy son víctimas de la idolatría. Hoy son amantes de los curas, hoy son defensores del mismo diablo. Y es lo preocupante, por eso necesito predicar esta palabra. El apóstol Pablo escribe esta carta, bendito sea Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, y esos tiempos ya estamos, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Oiga esta palabra: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¡Qué terrible lo que está aconteciendo en estos tiempos! Que la gente ya no quiere la verdad. La gente la que quiere oír es chistes, cuentos, son fábulas, son anécdotas. Y qué triste, lamentablemente, hombres que se metieron a estudiar teología, pero en vez de volverse teólogos, se volvieron teolocos. En vez de volverse hombres defensores de la doctrina, se han vuelto hombres defensores del diablo, defensores del pecado, defensores de hijos del diablo. La teología no es mala, la teología es buena cuando tú la sabes usar. Qué triste, lamentablemente, hombres. ¿De qué les sirve tantos títulos de teología si hoy se han vuelto defensores de Satanás? Si hoy se han vuelto defensores del pecado, hoy se han vuelto a favor del pecado y se han vuelto en contra de la palabra. Esto es lo que dice la Biblia. Y sigue diciendo: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábula. Pero tú, sé sobrio, soporta todo, soporta todas las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo, dice Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué te pasó, siervo? El apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de Galacia. Y dice el apóstol Pablo: ustedes corrían bien. Ustedes corrían bien. Pero ¿quién les estorbó para no obedecer la verdad? Siervo, tú que corrías bien, tú que predicabas bien, tú que estabas a favor de la palabra y en contra del pecado. ¿Qué te pasó, siervo? Si tú corrías bien, ibas bien en el evangelio, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te desviaste? ¿Por qué? He escuchado de boca de predicadores, boca de pastores que dicen: es que yo antes reprendía el pecado, antes yo hacía esto porque estaba en la ignorancia. Hoy dice: ya no predico así porque estoy en la verdad.
te ha cegado el diablo. El diablo te tiene cegado. Si tú antes reprendías el pecado, antes predicabas la palabra y hoy te has vuelto en contra del pecado, no es que estés en la verdad, caíste en la mentira, caíste en la apostasía, caíste en el pecado. ¿Cuánta gente, bendito sea Dios? Conozco gente que era defensora del evangelio, defensora de la palabra. Hoy cuando nos escuchan predicar, son los primeros que se levantan defendiendo el pecado y en contra de la palabra. Y qué bonito cómo hablan. Hablan de Jesús, hablan de Dios, hablan del Espíritu Santo, se expresan bonito, saludan bonito, pero son defensores del pecado. Son defensores de la mentira. ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? En algunas ocasiones yo le he dicho a Dios, antes que me vuelva atrás o antes que me ponga en contra de la verdad y a favor del pecado, antes que eso pase, mejor que Dios me quite de esta tierra, mejor que Dios me arranque de esta tierra. Porque cuánta gente se ha vuelto enemiga de la palabra, gente que hace un tiempo atrás estuvo disfrutando de la santidad, estuvo disfrutando de las bendiciones, estuvo disfrutando, bendito sea Dios, de compartir la palabra. Hoy se han vuelto enemigos de Dios, defensores del diablo. Pastor, si tú empezaste bien, termina bien tu carrera. Predicador, evangelista, si tú empezaste bien, termina bien tu carrera. Que el estudio no te atarante, que el estudio no te vuelva loco, que el estudio te dé más conocimiento, que el estudio te dé más sabiduría, que la teología te haga más inteligente, que la teología te haga más sabio, que la teología te dé más valentía de predicar la palabra. Eso es lo que tiene que hacer. Porque hoy cualquiera dice llamarse teólogo, hoy cualquiera dice llamarse predicador, pero cuando tú reprendes el pecado, cuando tú le señalas el pecado, se vuelve en contra de la verdad. ¿Qué ha pasado con todos aquellos hombres? ¿Qué pasó con aquellos hombres que antes predicaban y reprendían el pecado? El problema es que empezaron bien, pero están terminando mal. Y ese es el problema que comúnmente se vive dentro de las congregaciones. Hombres de Dios, mujeres de Dios que empezaron bien, pero qué triste, lamentablemente, que han terminado mal. En la Biblia encontramos muchos casos. Uno de ellos era el sacerdote Elí. Elí, un hombre, hermanos, y creo que todo estudiante de la Biblia sabe perfectamente que para poder llegar a ser un sacerdote tenía que cumplir con el reglamento de Dios, tenía que practicar justicia, tenía que practicar santidad y tenía que practicar la perfección. Hermano José Rodríguez, bendiciones, siervo. Y Elí, cuando fue llamado a ser sacerdote, él cumplía todos los requisitos, él estaba metido en la palabra, pero dice la Biblia que cuando era viejo solamente escuchaba del pecado que sus hijos habían metido en la iglesia, del pecado que sus hijos habían metido, bendito sea Dios, dentro del templo. Y este hombre no decía nada, y eso fue más que suficiente para que Dios lo arrancara de sobre la faz de la tierra, porque Elí se daba cuenta del pecado, pero no amonestaba el pecado. ¿Cuánto hombre de Dios acaso cuando empezó no empezó igual que Elí, amonestando el pecado? Pero qué triste, lamentablemente, que hoy incluso hay pastores que cuando se predica de la idolatría, cuando se le predica a los homosexuales, sacerdotes, cuando se le predica este montón de borrachos, idólatras, aún hay pastores que se levantan diciendo, no, es que no se tiene que predicar así, no se tiene que hablar así, es que demasiado fuerte, a las almas no se les habla así. ¿Sabes qué dijo Jesucristo en una ocasión? Hipócrita, ni haces y no dejas que otro lo haga. Si tú no quieres predicar, cállate la boca y deja que Dios haga lo que tiene que hacer a través de otra persona. Porque cuánto hipócrita que ni predica y no deja que otro lo haga, ni reprende y no deja que otro reprenda, ni hace y no deja que otro lo haga, ni va a entrar al reino de los cielos y no deja que otro entre. Bendito sea Dios. ¿Cuántos hombres han caído igual que Elí? Acuchuchadores de pecado,
defensores del pecado. Bendito sea Dios. Hace un par de días prediqué un tema al respecto de la corrompedera de las iglesias, de cómo, bendito sea Dios, se ha metido la música del diablo en las congregaciones, de cómo se ha metido la música de Satanás en las iglesias, de cómo se ha metido la ranchera en las iglesias. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que se levantó un montón de gente defendiendo a estos delincuentes, narcotraficantes, que como cantan esa basura dentro de las iglesias. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que los que se levantaron en contra de estos hijos del diablo es gente que un día ellos mismos predicaron en contra de esa basura. Ellos mismos predicaron en contra de toda esa basura. Y hoy son los hijos del diablo que se levantaron defendiendo esa basura. Y por cierto, son mis vecinos, estos puercos hijos del diablo, que un tiempo ellos reprendieron esa basura, esa ranchera que se ha metido en las iglesias. Y hoy que yo prediqué este tema, estos fueron los perros que se levantaron aullando, bendito sea Dios, mordiéndose el rabo. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque antes estuvieron en la verdad, pero como hoy se volvieron apóstatas, adúlteros, sinvergüenzas, hijos del diablo, hoy se han vuelto defensores del pecado. Porque empezaste bien, pero terminaste como el perro, tragándote el mismo vómito. Terminaste como el perro, hartándote el mismo vómito. Eso fue lo que te pasó. Eso fue lo que te pasó. Bendito sea Dios. Conozco hombres que hace un tiempo reprendieron toda esa basura de basura que se ha metido en las iglesias. Y hoy que yo prediqué este tema, se levantaron estos perros defendiendo esa basura. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No que empezaste en el espíritu. ¿Por qué estás terminando en la carne? Y eso fue lo que Pablo le dijo a la iglesia de Galacia. Oiga lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Tal vez ya sabes este versículo, pero te lo voy a volver a refrescar la mente. Te voy a volver a refrescar la mente con esta palabra para que entiendas y te des cuenta dónde estás parado. Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice la Biblia. Tan necios sois. Escucha cómo te llama Dios. Necio. Tan necios sois. Habiendo comenzado en el espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Eso fue lo que te pasó. Eso fue lo que te pasó a ti. Adúltero, defensor del diablo. Empezaste en el espíritu, empezaste reprendiendo el pecado, empezaste reprendiendo toda la basura del diablo. Yo fui testigo, yo te escuchaba cómo predicabas, reprendías a las mujeres que se pintaban la cara, reprendías a todos los que cobraban por cantar y predicar, reprendías la ranchera y la mundanalidad que se ha metido en las iglesias. Hoy tú mismo tienes gente sin vergüenza arriba de los altares. Bendito sea Dios. Gente que empezó en el espíritu, hoy está terminando en la carne. Gente que empezó bien en el evangelio y está terminando mal. Y escucha tú también, hermano, tú que cuando empezaste te congregabas todos los días, tú que cuando empezaste el evangelio ibas todos los días a la iglesia, pero hoy te apareces como que fueras católico solamente el día domingo. Ten cuidado, porque para allá vas tú también. Para allá vas tú también. Bendito sea Dios. Hombres de Dios que empezaron en el espíritu, pero que están terminando en la carne. El pueblo de Israel, un pueblo que cuando salió de la esclavitud de Faraón, bendito sea Dios, un pueblo que salió feliz, un pueblo que salió regocijado, un pueblo, bendito sea Dios, que salió con el deseo de servirle a Dios. Celebraban las fiestas anuales, celebraban todo lo que Dios le había dicho. Pero de repente Israel cayó en la apostasía. Por eso en el capítulo 1, versículo 2 de Isaías, Dios le dice a este pueblo: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí.
El buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Pero dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Un pueblo que había empezado bien y ahora había terminado en la apostasía. Pastores, evangelistas que empezaron bien y hoy se han vuelto enemigos de la verdad. ¿Cuántos hombres que cuando empezaron andaban bien vestiditos, con sus camisitas, con su Biblia bajo del brazo, predicando? Bendito sea Dios. Hoy le da vergüenza ponerse una camisa de vestir. Hoy le da vergüenza ponerse un pantalón de vestir. Hoy le da vergüenza, bendito sea Dios, andar con una camisita como buen cristiano. Hoy solo usa playeras, hoy solo usa camisa como que fuera cualquier mundano. ¿Por qué? Porque se avergüenza del evangelio. Hombres que estuvieron en la fe, hombres que disfrutaron de la santidad, hombres que disfrutaron, bendito sea Dios, de la riqueza y del poder de Dios. Hoy tienen una Biblia, pero solamente para que digan que son, pero ellos saben perfectamente que son enemigos de la verdad. Y algunos de estos, como dice Pedro, animales irracionables, uno de estos caminaban conmigo. Y qué vergüenza. Gente que caminó en la verdad, gente que defendió la verdad, hoy se ha vuelto defensora de la mentira. Y bien dice el bien dice el profeta Isaías, y es una profecía que se está cumpliendo en estos tiempos finales. Ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. A lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. A la oscuridad le llaman luz y a la luz le llaman oscuridad. Así está hoy en día la iglesia. Así está mucha iglesia hoy en día. Se levanta cualquier payaso hablando locura, defendiendo la mentira. La gente le aplaude, la gente se goza. Pero se levanta un hombre reprendiendo el adulterio, reprendiendo la fornicación, reprendiendo la sinvergüenzada, reprendiendo el pecado. La gente dice, este está loco, este es muy tajante, no se tiene que hablar así, no se tiene que hablar así. Escúchame bien, predicadorcito de segunda, escucha bien, predicadorcito del montón. Si no te gusta que se diga perro, arranca esas páginas de la Biblia y trágatelas. Si no te gusta que se hable de infierno, arranque esas páginas de la Biblia y trágatelas. Si no te gusta que a la gente Dios le llame animal irracionable, arranque esas páginas y trágatelas. Porque qué triste, lamentablemente, cómo se ha levantado hoy en día la apostasía. Hombres que aparentemente, bendito sea Dios, aparentemente están en la verdad. Y bien dice Gálatas capítulo 1, versículo 8, si alguien les predica un mensaje diferente, sea maldito. Nunca vas a ver que Pablo le esté prendiendo candelas a María. Nunca vas a ver que Pablo le esté poniendo flores a María. Nunca vas a ver que Pablo esté arrodillado delante de María. Y todo aquel que predica esto es maldito delante de Dios. Y todo aquel pastor que se pone a favor de esto es maldito delante de Dios. Porque estás predicando algo diferente a las Escrituras. ¿Cuándo vas a ver que Pablo le esté celebrando Nochebuena a Jesús? ¿Cuándo vas a ver que Pablo esté celebrando Navidad? Esas son fiestas prostitutas de la iglesia católica. Y todo aquel defensor de esta basura también es el mismo mugrero de Satanás. Si alguien predica un mensaje diferente, sea maldito. Nunca vas a ver que Pablo diga, yo soy católico. Nunca vas a ver que Pablo diga, yo soy esto, yo soy el otro. Nada de eso. Hoy cuánto pastor, igual que la iglesia católica, revolcándose en el mismo pecado, revolcándose en el mismo mugrero. Gente que un día estuvo en contra de toda esa basura, hoy se están hartando el mismo vómito. Y así dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. Parecen palabras fuertes. Parece chocante, pero es palabra de Dios. Segunda de Pedro. Bendito sea Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y su versículo, alabado Jesús. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Versículo 20.
Ciertamente dice la Biblia, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso cuando tú hablas con una persona que ya fue cristiana, con una persona que ya disfrutó de la santidad, cuando tú hablas con esta gente, te quieren agarrar del cuello, te quisieran matar, te quisieran comer, porque se les metió el diablo y son peores que antes. 21. Porque mejor, escucha bien, predicadorcito, escucha bien, tú defensor de curas homosexuales, escucha bien, defensor del mismo diablo, escucha bien. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Ojo, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Escuchen esta palabra. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Eso fue lo que le pasó a estos animales, que volvieron como el perro a comerse el vómito y como la puerca a revolcarse en el lodo. No, dicen hoy los predicadores, qué bueno que la mujer se pinte la cara. Lo que pasa es que este hijo del diablo lo que tiene, como dice Judas, es un espíritu de sensualismo, es un espíritu sensual. Y dice Judas que los que tienen el espíritu sensual, estos no tienen el Espíritu de Dios. Si a ti te gusta ver mujeres pintadas en la iglesia, si a ti te gusta ver mujeres con minifalditas, si a ti te gusta ver mujeres con falditas apretadas, eres un sensual de los que dice Judas y no tienes el Espíritu de Dios. Llénese la boca diciendo que es cristiano, haláguese diciendo que es hijo de Dios, pero Dios dice que no tienes el Espíritu de Dios. Empezaste bien, pero ahora estás como el perro comiéndote el mismo vómito. Bendito sea Dios. Y ahorita que yo me he empezado, hermanos, a predicar todo esto, se destapó la basura y toda la basura está en favor de la basura. Ay no, dice, cómo habla de feo este hombre, cómo critica al pobre hombre, cómo trata mal al pobre hombre. No soy yo. Como dice Jeremías, estúpido, no soy yo, es la palabra de Dios. Lo que pasa es que te ofende esta verdad, que estás como el perro que volviste a hartarte el mismo vómito. Te estás hartando el pecado que un día vomitaste, el pecado que un día escupiste, el pecado que un día señalaste, es el pecado que hoy te estás hartando. Por eso te ofende la verdad, por eso te molesta esta verdad. Y ponte en contra de la verdad. No es conmigo, es con Dios. Te estás metiendo problemas con Dios. Mejor, dice la Biblia, les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás. Y eso es lo que le ha pasado a esta gente que se ha vuelto atrás. Bendito sea Dios. Se les metió el diablo a estas personas. Y hoy se han corrompido delante de Dios. Y cuando nos escuchan predicar, se les retuercen todos los demonios que llevan dentro. Hoy dice, esos hombres cómo critican, ese hermano Marlon, ese Isaías, ese Carlos Rivas, estos hombres cómo hablan de feo. Lo que pasa es que se te está tocando la llaga. Y cada palabra que sale de nuestra boca, dice Colosenses capítulo 4 versículo 6, dice que las palabras salen con sal, y cuando te cae la sal en la herida, hijo el diablo, ahí es cuando te retuerces. Cuando salen nuestras palabras con sal de nuestra boca y se te toca el adulterio, se te toca la porquería, se te toca el pecado, ahí es donde te retuerces, porque las palabras salen sazonadas con sal. Bendito sea Dios. Deuteronomio capítulo 32 versículo 6.
Alguien está preguntando dónde dice estúpido. Deuteronomio 32:6. Mejor si lo lees en la versión católica. Claramente dice: así pagas a Jehová, pueblo loco, estúpido. Mejor hártate ese versículo con la Biblia católica. Peor si eres un católico. Mira cómo Dios te trata, estúpido. Para todos aquellos que tienen Biblia católica, léanla, Deuteronomio 32:6. Para que te hartes ese versículo y te des cuenta que no salen palabras de nuestra boca por ofender a la gente, sino que cuando Dios habla y corrige, Él sabe por qué corrige, y sabe quién corrige, y sabe cuándo corrige. ¿Y cómo te vas a poner a pretender cuestionar a Dios, Señor? ¿Y por qué esas palabras? Simplemente agarra lo que es tuyo, y lo que no es tuyo, deséchalo. Si tú eres un cabro, recibe esa palabra, estúpido. Pero si tú eres una ovejita, no eres una estúpida. Eres real sacerdocio. Eres el pueblo adquirido. Eres nación santa delante de Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuánta gente se ha vuelto enemiga de la verdad? Bendito sea Dios. Solo falta que estos desgraciados ahora en su casa estén escuchando rancheras. Cuando un día ellos mismos reprendieron esa basura. Cuando un día ellos mismos vomitaron ese pecado. Hoy se están hartando ese pecado. Bendito sea Dios. Juan 8:44, todo el mentiroso es hijo del diablo. Primera carta de Juan 3:8, todo el que practica el pecado es hijo del diablo. Así dice la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Predícale esta palabra a alguien que estuvo en la verdad. ¿Tú crees que te va a felicitar? Predícale esta palabra a alguien que reprendió el pecado y hoy se ha vuelto a favor del pecado. Esta palabra le va a caer como martillo. Esta palabra le va a caer como piedra. ¿Pero por qué? Porque ahora son adúlteros. Tienen su esposa y tienen su amante, estos hijos del diablo, sinvergüenzas, puercos. Así dice la Biblia, Mateo capítulo 7, versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni a los cerdos. ¿Quiénes son estos perros, estos cerdos? Los que un día estuvieron disfrutando de la bendición de Dios y hoy se volvieron enemigos de la verdad. Hace unos días estaba predicando un hermano y alguien le comentaba y le decía: cuñadito, buen mensaje, cuñadito, buen mensaje, cuñadito, porque el hermano estaba predicando tranquilo. Y ayer que predicó al respecto del adulterio, Malaya sí le dijo: cuñadito, buen mensaje, porque sabes, tipo el diablo, que es un adúltero, puerco, y estás metido en una iglesia, y de nada te sirven tus diezmos, tus ofrendas, si te vas a ir al infierno por puerco, si no te arrepientes. Con todo y pastor alcahueta, te vas a ir al infierno. Eso es lo que le pasa a la gente. Pero no solo eso. Habrá tristeza, habrá dolor, habrá llanto, habrá sufrimiento para todo aquel que se vuelve atrás, que le voltea las espaldas a Dios. Es que mucha gente está dentro de la iglesia, pero ya le volteó las espaldas a Dios. ¿Acaso no le dijo Dios al pastor de Apocalipsis: yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor? ¿Y dónde estaba ese hombre? Adentro de la iglesia. Así hay gente que está dentro de la iglesia, pero ya le volteó las espaldas a Dios. Están dentro de la iglesia, están en el grupo de apóstoles y de servidores, pero están igual que Judas. Judas estaba en el grupo de los apóstoles, pero ya el diablo se le había metido para que entregara al maestro. Así hay gente que está dentro del grupo de cristianos, pero el diablo ya se le metió para que siga vendiendo y traicionando al maestro. Bendito sea Dios. Jeremías, oiga lo que dice Jeremías: habrá tristeza, habrá dolor. Para aquí hay gente que le voltea las espaldas a Dios. Aquí hay gente que se revela delante de Dios. Jeremías capítulo 2. Dice la Biblia:
Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar, dice Dios, faltarte mi temor. Porque cuando la gente ya no tiene temor, es gente que ya se volvió atrás. La gente que ya no tiene temor se atreve a defender el pecado, se atreve a volverse a favor del pecado y en contra de la verdad. Bendito sea Dios. ¿Sabe qué dice la gente? No, es que hay que predicar un mensaje evangelístico. No sean brutos. Y todos esos torcidos que están en la iglesia, igual que tu conciencia. ¿Sabes por qué el amigo no viene a la iglesia? Por todos estos torcidos, chuecos que están en la iglesia. Bendito sea Dios. Hay que predicar mensajes evangelísticos. ¿Y quién le va a predicar a tu madre que se arrepienta de adulterio, de fornicación, de la idolatría, de la brujería? Bendito sea Dios. Pero dice Dios, mira cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltarte el temor de Dios. No te opongas con la palabra. Porque tarde o temprano vas a ver qué malo y amargo. Si la palabra no es tuya, ¿para qué te enojas? Si tú no eres adúltero, ¿para qué te enojas cuando se le predica a los adúlteros? Si tú no eres idólatra, ¿para qué te enojas? Si tú no eres mañoso, sinvergüenza, mujeriego, ¿para qué te enojas? Si no te gusta andarle mirando las piernas y las nalgas a las mujeres, ¿para qué te enojas? Jeremías 2:19. Mira cuán malo y cuán amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Pero no solo eso. Escucha lo que dice el profeta Isaías. En el capítulo 31. En el capítulo 30 de Isaías. Isaías capítulo 30 versículo 1. Dice la Biblia. ¡Ay! Dolor, sufrimiento. ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado y pecado, que se apartan para descender a Egipto. Egipto representa el mundo. Y así hay hombres que hoy le piden consejo a otro endemoniado igual que ellos. Hermano, ¿y usted qué opina de cómo predica Carlos Rivas? Y el otro endemoniado dice, no, ese hombre está muy mal, ese hombre no. Ese es lo que Dios dice, que te estás acobijando con el pecado, te estás acobijando más de pecado y pecado, y que estás pidiendo ayuda en Egipto antes que cobijarte con el Espíritu Santo de Dios. ¡Ay de ti que te apartas de la verdad! ¡Ay de ti que te volviste al vómito, puerco! Si ya Dios te había lavado, si ya Dios te había santificado. ¿Sabes que un marrano? El marrano se distingue porque el marrano, aunque tú lo bañes, aunque tú lo laves, pero con la misma agua con la que tú lo bañaste, si hace un charco, ¿y sabes qué hace el marrano? Ahí se revuelca, porque al marrano no le gusta estar limpio. Al marrano lo que le gusta es estar revolcado en el pecado. Al marrano no le gusta andar bien limpio. Al marrano lo que le gusta es estar revolcado en el lodo. Así son estos marranos. Eso es lo que te gusta, estarte revolcando en el pecado. Eso es lo que te gusta, estarte revolcando en el pecado. Si ya Dios te había hecho santo, ¿acaso no dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, que con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados? Y eso es lo que Dios hace cuando tú vienes al Evangelio. Dios te limpia, te santifica, te purifica,
te perfecciona. ¿Sabe cuál es el problema? Ya la gente, estando purificada, estando santificada y estando perfeccionada, regresa a comerse el vómito, regresa a revolcarse en el lodo, a ensuciarse de donde Dios ya lo había limpiado. Por eso dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 11: el que es inmundo, revuélquese en el mundo. Si tú eres un puerco mundano, medio puerco, medio mundano, medio tibio, revuélcate más en el mundo, porque igual vas para el infierno. Tibios no entran al cielo, medios apestosos no entran al cielo. El que es inmundo sigue siendo inmundo. Los que ahorita están relinchando son los inmundos. Los que ahorita están brincando con esta palabra son los inmundos, porque les está cayendo sal en el pecado que tienen, en la herida que tienen. Nosotros antes, cuando éramos niños, le echábamos a los sapos, le echábamos un poco de sal en la espalda, y empezaban los animalitos a rascarse la espalda, porque no teníamos el conocimiento de Dios. Ahora entiendo por qué dice Colosenses 4:6, que las palabras del predicador tienen que salir sazonadas con sal, porque cada pecado que tienes es una herida que tienes en tu cuerpo. Cada pecado que tienes es una llaga que tienes en tu cuerpo, y cada palabra que sale de la boca del predicador es como que te escupa sal, y a la hora que te está escupiendo sal, te estás revolcando como gusano en brasa, así como ahorita te estás revolcando y vas a terminar hasta con la cara torcida por hijo del diablo, porque no entiendes la verdad. El que es inmundo sigue siendo inmundo. Si te gusta la idolatría, sigue la idolatría. ¿Te gusta besarle las patas a los muñecos? Bésale las patas a los muñecos. ¿Te gusta prenderle candela a esa tu madre María? Préndele candelas a esa tu madre María. ¿Quiere besarle las patas a esa tu madre María? Bésale las patas a esa su madre. Haga lo que usted quiera. Revuélquese en el pecado. ¿Quiere besarle las manos a ese homosexual del cura o ese homosexual del santo padre que le llaman? Bésale las patas, bésale las manos. Haga lo que usted quiera. Revuélquese en el pecado. Pero el que es santo, dice la Biblia, el que ya es santo, siga siendo más santo. El que es justo, siga siendo más justo. Esto es para las ovejas, esto es para los hijos de Dios, para los que practicamos santidad, para los que estamos en la santidad. Bendito sea Dios. Nunca te rebeles contra el evangelio. Si estás parado en la verdad, sigue la verdad. Hermano, si vas a estudiar teología, búscate un buen maestro. No busques hijos del diablo, adúlteros, peloteros, porque te van a contaminar. Porque estos hijos del diablo tienen una labia tremenda para engañar y seducir a las almas de los ingenuos, dice la Biblia. Antes de meterte a un instituto teológico, averigua quién es el maestro. Busca un buen maestro. Como dice Jeremías, un pastor que sea conforme al corazón de Dios. Para que aprendas. Y entre más teología tú tengas, más vas a reprender el pecado. Pero si te metes a un instituto teológico donde el pastor es pelotero, donde el pastor hace encuentros, retiros y anda haciendo fogatas y metiendo papeles entre las fogatas, donde hacen cualquier locura y celebran cualquier payasada, cuando te des cuenta, te vas a volver un apóstata, igual que tu maestro. Busca un instituto teológico donde hayan hombres sabios, hombres entendidos, hombres que a lo bueno le llamen bueno y a lo malo le llamen malo, hombres que al pecado le llamen por su nombre. Bendito sea Dios. Así que bendiciones para todos mis hermanos que estuvieron ahí conectados en esta página, a los buenos y a los malos. Por ahí estoy viendo que hay un montón de católicos ahí metidos. No los bloqueo, porque estos hijos del diablo se tienen que ir al infierno con gran conocimiento de la palabra. Por eso no los bloqueo. Veo que hay un montón de hijos del diablo ahí revolcándose y no los bloqueo, porque estos animales se tienen que ir con conocimiento al infierno. Y ahí tienen que estar escuchando la palabra. Por eso no los bloqueo. A todos mis hermanos, como dice Apocalipsis, el que es santo, sigamos siendo más santos. El que es justo, sigamos siendo más justos. Que Dios me lo bendiga
Que Dios me los guarde. Y hasta una próxima ocasión, si el Todopoderoso así lo permite.